Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. El día del Señor estamos estudiando el libro de Éxodo y este día vamos a entrar al capítulo 14. En este capítulo 14 ya se trata específicamente sobre el cruce del Mar Rojo. De manera pues que vamos a ver lo que aconteció y las lecciones que aprendemos de este episodio, que realmente fue algo grandioso que Dios hizo para con esta nación, que en aquel tiempo la escogió para ser su nación preferida. Como ustedes saben, y es bien entendible, hoy es domingo 31 de diciembre, año 2023, último día del año, último día de adoración de este año. Y evidentemente quiero desearle a todos ustedes un feliz año nuevo 2024. Quiero desearles los mejores parabienes para este año y por supuesto siempre tengo por costumbre no desear bendiciones solamente para un año, sino que estas bendiciones sean hasta la eternidad. Eso es lo que deseo para cada uno de ustedes. Sabemos que el Señor nos ha bendecido con habernos dado estos 365 días de este año. Por cierto, el año que viene es bisiesto, tendrá 366 días. Ustedes saben que cada 4 años es año bisiesto y pues hay que celebrarlo. Si el Señor no ha venido, siempre con mucha alegría en nuestros corazones por ser bendecidos por Él. Bueno, vamos a dirigirnos a nuestro Señor en oración para pedir su dirección. Dios Todopoderoso, te agradecemos muchísimo porque nuevamente en este primer día de la semana nos permites honrarte y glorificarte a través de nuestra adoración. Ahora lo hacemos, una vez hemos cantado, lo hacemos a través del estudio de tu palabra. Siempre, Señor, que la honra la recibas tú y que tú me ayudes a través del Espíritu Santo para presentar mensajes que sean de mucha ayuda, de mucha reflexión para cada una de nuestras vidas. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hemos llegado precisamente al último episodio de la historia de la liberación de Israel de la esclavitud egipcia. En este pasaje, los israelitas estaban ahora disfrutando de la celebrada redención. Evidentemente que toda celebración de triunfo es algo grande que nosotros tenemos que entender. El capítulo 14 comienza con Israel en Etán. Dice la Escritura, cuando estudiamos el capítulo 13, el versículo 20, y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. De ahí, siguiendo las instrucciones de Dios, al pueblo se le dijo que acampara en Pit Hahiroth frente a Baal Zephón, junto al Mar Rojo. Entonces Dios anunció lo que ocurría, a saber, o sea, el corazón de Faraón se endurecería y perseguiría a los israelitas. Sin embargo, al final Dios sería glorificado.
como Dios lo había anunciado cuando Faraón se enteró de que los israelitas habían escapado, cambió de opinión en cuanto a haberlos liberado, tomando 600 carros. Los siguió en el desierto presumiblemente con la intención de obligarlos a regresar. Y los egipcios pues alcanzaron al pueblo de Dios, como lo vamos a estudiar en Pit Ahirot. Cuando los israelitas vieron el ejército egipcio, tuvieron temor y acusaron a Moisés de llevarlos a morir al desierto. Moisés trató de asegurarle al pueblo que el Señor los salvaría. Entonces Dios le dijo a Moisés qué hacer luego, declarando que él sería glorificado. Y mientras que el ángel de Dios pues retenía a los egipcios con la columna de la columna de nube, Moisés extendió su mano, el mar se abrió y los israelitas cruzaron sobre tierra seca. Cuando el ejército de Faraón intentó seguirlos, el Señor se los impidió con un gesto de Moisés. Las aguas regresaron sobre los carros que venían en persecución y el ejército murió. Cuando los israelitas vieron que se les había liberado y habiendo sido testigos de los cadáveres egipcios, dice aquí la Escritura que temieron a Dios o a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Como ustedes pueden notar, este es un esbozo de lo que vamos a estar tratando aquí en este capítulo 14. Bueno, primeramente veamos que los egipcios salen tras ellos. Esto lo tenemos desde el versículo 3 hasta el 9, pero ahorita solo vamos a leer los versículos 3 y 4. Dice: porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Para un observador, pues, vemos que la ruta que los israelitas estaban tomando no habría sido o tenido sentido. Podría haber sido decir que los israelitas se habían perdido. Porque, mire, dice que estaban encerrados en el desierto. Hay una versión que dice: el rey pensará que tenían miedo de cruzar el desierto y están dando vueltas tratando de encontrar otra manera de salir del país. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Pues que si bien la estrategia parecía extraña, se adecuaba al propósito del Señor. O sea, era un cebo, por decirlo así, para la trampa con que él atraparía al ejército de Faraón y así liberar a Israel y mostrar su poder. Dios mismo explicó sus intenciones, diciendo que su objetivo era endurecer el corazón de Faraón. Éxodo a veces dice que Faraón endureció su propio corazón, esto lo hemos estudiado ampliamente. Sin embargo, próximo al final de la narración de las plagas, el lenguaje indica que Dios era el que estaba endureciendo el corazón de Faraón con el fin de cumplir su propósito. Con enviar las plagas y liberar a su pueblo, demostró que Él es Dios sobre todos. Entonces, ¿qué es lo que vemos?
cuando Faraón viniera tras los israelitas y fuera derrotado, Dios sería glorificado y los egipcios sabrían que Él era el Señor. Esto es bien claro, que los egipcios no lo aceptaban, que no les gustaba. Eso es otra cosa, porque las naciones paganas siempre procedieron así, de esa manera, en relación a la potestad de Dios. Miren lo que dice de los versos 5 hasta el 9. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Bueno, al enterarse que los israelitas salieron de Egipto, Faraón y sus siervos se preguntaron en efecto: ¿qué hicimos? Tal vez sus asesores informaron que Israel estaba tratando de huir de la tierra, tal como había temido él, en lugar de simplemente ir al desierto a adorar. Posiblemente Faraón cambió de opinión acerca de dejar ir al pueblo, como lo había hecho después de las primeras plagas. En cualquier caso, los egipcios se dieron cuenta de que habían perdido un activo muy valioso. Ya no tendrían a los israelitas para que les proporcionaran la mano de obra gratuita para sus proyectos de construcción. Yo relaciono esto, los inmigrantes hispanos en los Estados Unidos son los que realizan las obras de la campiña, la pizca de la naranja y de muchos otros frutos. Es bien o mal, aunque es en su ilegalidad, pero hacen un trabajo honroso. Y aquí vemos esta situación de los egipcios, una situación en que se lamentan de que ya no van a tener esta cantidad de miles y miles de hombres que les desarrollaban el trabajo, probablemente que ellos ni se dignaban en intentar hacerlo. Entonces, como consecuencia, Faraón decidió ir tras la posesión que había perdido. Dice, su carro fue junto a 600 carros escogidos, más todos los carros de Egipto. Digo lo siguiente, hermanos y hermanas: en vista de que el carro constituía el implemento de guerra más mortífero de la época, o sea, podemos decir que estos carros eran el equivalente a un tanque de guerra moderno. Las fuerzas de Faraón eran ciertamente formidables. Yo veo documentales de los países más poderosos del mundo, con más posesiones también económicas, que esto les permite tener ejércitos exageradamente bien armados. Y hay naciones que tienen 2.000, 2.500 de estos tanques de guerra. Imagínense el poder destructivo con las armas modernas, pues, que tienen estos ejércitos. Y es una situación de competencia, a ver quién logra tener más armamento.
esta situación de Egipto en ese tiempo, estos 600 carros, porque ustedes tienen que entender que fueron escogidos. Probablemente tenían el doble o el triple de carros, pero escogieron, usted solo imagínese, 600 carros, seguidos cada carro con 2 caballos, solo en caballos eran 1200 caballos. Bueno, en el versículo 8 hay un resumen pues de la situación. No solamente dice el corazón de Faraón se volvió contra el pueblo, sino que también el Señor le había endurecido su corazón y por lo tanto Faraón siguió a los israelitas, quienes habían salido con mano poderosa. Esta expresión quiere decir literalmente con una mano alta. Cuando se habla de una mano poderosa, habían salido con una mano alta y sugiere una gran confianza por parte de Israel, probablemente debido a que ignoraban el peligro que los amenazaba. La narración se reanuda en el versículo 9. Dice que los alcanzaron. La persecución aparentemente fue exitosa. Las fuerzas egipcias alcanzaron a los israelitas cuando acampaban junto al Mar Rojo. Pero mire, sigamos en este análisis. ¿Qué sigue a este análisis? Que los israelitas sienten temor. ¿Por qué digo que sienten temor los israelitas? Mire, aquí lo vemos en los versículos 10 al 14. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Lo que vemos es que cuando los egipcios se acercaron, los israelitas temieron. ¿Cómo podrían escapar del rey cuando éste tenía a su mando un ejército tan grande? Bueno, la reacción inicial del pueblo fue clamar al Señor, y la segunda fue quejarse con Moisés. Irónicamente, preguntaron por qué Moisés los había llevado al desierto a morir. Preguntaron, ¿no había sepulcros en Egipto? Es decir, obviamente había muchas tumbas en Egipto. Parte de la ironía en su pregunta es que Egipto resaltaba la muerte, los ritos funerarios y los monumentos sepulcrales, quizás más que cualquier otra cultura de entonces. Acuérdense cómo es que cuando moría uno de sus faraones eran momificados, eran embalsamados para larga duración, y aún en las investigaciones que se han hecho siglos después se han encontrado muchos de estos cuerpos. Añadieron que le habían pedido a Moisés que los dejara tranquilos cuando llegó a Egipto a liberarlos. Entonces, mira, aquí viene una serie de interrogantes. ¿Por qué los israelitas no se acordaron de las señales que habían hecho Moisés y Aarón? ¿Cuántas señales habían visto
10 señales poderosísimas. ¿Habían ya olvidado las 10 plagas que Dios les había enviado a los egipcios? ¿Acaso no se daban cuenta de que Dios había humillado a Faraón y a sus siervos hasta el punto que le permitieron a Israel partir? ¿Dónde estaban los presentes que Dios hizo que los egipcios les dieran a sus esclavos cuando partían? Porque acuérdense que de parte de los egipcios ellos recibieron joyas, recibieron presentes, como comentábamos a su debido tiempo, que era como una indemnización por los 4 siglos y 30 años que les habían servido. Entonces, si el pueblo de Dios hubiera pensado en todo lo que Él había hecho, seguramente hubiera confiado en Él para protegerlos en la presente situación, así como había provisto previamente para sus necesidades. Sin embargo, la fe de ellos resultó insuficiente. Moisés, por el contrario, dijo unas palabras que demostraban fe y el coraje que resultaba de esta fe. Calmó el temor de ellos, afirmando que el Señor los salvaría. Por supuesto, cuando dijo que verían la salvación que Jehová hará, Él no estaba hablando acerca de la salvación de sus pecados. Por el contrario, se refería a la salvación del poder de Egipto y a la esclavitud que Israel había experimentado ahí. Los israelitas no tenían ya por qué temer de los egipcios, porque miren, recordando este versículo 13, nunca más para siempre los veréis. Fíjense qué enfático es Moisés, nunca más para siempre los veréis. Lo que quería decir al menos que los egipcios no podrían esclavizarlos de nuevo. Pero claro, en ellos, como trasladémonos al momento de ellos, cayeron en una situación de incredulidad que fue su característica de por vida de ellos. Siempre tuvieron esta situación de incredulidad a pesar de que veían las grandes señales que el Señor hacía. Esta salvación sería llevada a cabo por el Señor. Moisés dijo que el papel del pueblo simplemente sería estar firmes y ver lo que el Señor estaba por hacer. Cuando el Señor vemos estas situaciones aquí claramente, tenemos que entender que cuando el Señor lucha por alguien, todo lo que hay que hacer es estar tranquilos, ¿ve? Y esto es mirar tranquilamente y ver al Señor ganar la batalla. Habían visto, otra vez le doy tanto énfasis a esto, habían visto 10 señales poderosísimas y tenían un corazón y mente de incredulidad. La frase que aquí se presenta, Jehová peleará por vosotros, es una idea clave en este pasaje y un tema principal del Antiguo Testamento. Más adelante en el capítulo, cuando los egipcios vieron que estaban derrotados, clamaron, Jehová pelea por ellos. O sea, ¿quiénes ellos? Israel contra los egipcios. Fue solamente porque el Señor luchó por ellos, no debido a sus fuerzas superiores ni militares, que los israelitas consiguieron ser libres. Bueno, esta situación de que Jehová pelea por ellos es bien desarrollada en las páginas antiguo-testamentarias. Voy a darle lectura a algunos de estos versículos. Vámonos a Deuteronomio 1:30. Dice, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él
peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Fíjense que este principio lo presenta Josué. Dice en Josué 10:14, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. O sea, este principio está bien desarrollado en las escrituras antiguo testamentarias. Por ejemplo, en Jueces 6, 13 al 16, pero le doy lectura nada más a lo que nos dice el versículo 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. O sea, a través de este desarrollo, pues hay tantas citas antiguo testamentarias que hablan de este poder de Dios en una forma verdaderamente muy fuerte. Por ejemplo, una última cita es Segundo Reyes 19, 32 al 37. Miren lo que dice en el versículo 33. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Verso 35, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Nosotros podemos ver, pues, hermanos y hermanas, que esta situación que se desarrolló en los tiempos del desarrollo de la nación judía, Dios siempre estuvo con ellos. Dios siempre luchó por ellos. Esto es totalmente innegable. Y otra vez hago énfasis en esto. El problema de esta nación fue que siempre caían en incredulidad. Esta situación sigue repitiéndose ahora en día. ¿Por qué? Las naciones no creen en Dios. Las naciones, ahí tenemos la palabra de Dios compilada en estos 66 libros, pero las naciones, muchos de sus habitantes ven lo que está compilado, escrito en estos 66 libros como una novela más, como un libro que ahí está y punto. Si quiero lo leo, si no quiero no lo leo. Esa es la situación que se ha dado, porque como he dicho varias veces, que nos agrada estudiar la historia bíblica, la historia antiguo testamentaria, la historia que estamos presentando aquí en el libro de Éxodo. Nos agrada ver lo que hicieron los israelitas, cómo es que procedieron, pero esta situación también se traslada a los tiempos presentes de esa actitud que tiene nada menos que los habitantes de las naciones del mundo. Yo voy a terminar aquí, voy a seguir con la segunda parte, donde vamos a ver cómo es que el Señor tiene el control sobre todo. Porque quiero diferenciar cada una de estas etapas que se dieron precisamente en esta situación de liberación de la nación judía, que atañe precisamente a nuestra liberación en Cristo Jesús. Gracias a ustedes por escuchar. Vamos siempre a dirigirnos en oración. Padre Celestial, te agradecemos en gran manera porque tú nos ayudas a estudiar tu palabra y sobre todo
que tengamos una actitud de comprensión y de aplicación a cada una de nuestras vidas. Gracias por ello, Señor. Lo hacemos en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.